con ustedes, doctor Mariano. Gracias, pues muchas gracias por invitarme aquí a platicarles de mis intereses. Les platico un poquito lo que yo hago. Yo, como decía Jaime, yo soy ingeniero químico. Prácticamente desde hace 40 años me dediqué primero a la ingeniería de proyectos, construcción, administración de obra, de cuestiones industriales. Eso es algo que lamentablemente ha venido a menos, ya que la industria del proceso en México ha ido bajando mucho, pero el brinco que pudimos dar es meternos a la parte de consultoría, meterse uno a trabajar con las empresas. Siempre ocurre el que te preguntan, oye, tengo este problema, mi gente se está yendo, necesito calidad, y eso me fue llevando a la parte de la consultoría. Precisamente por eso hice la maestría en la Facultad de Química de Ingeniería de Proyectos y luego me seguí con el doctorado aquí en la Facultad de Ingeniería, como decía Jaime, en el seminario doctoral. Mi empresa a lo que se dedica prácticamente es a 3 áreas. Una es organización, otra es calidad y otra, lo que podríamos decir, planeación, evaluación de proyectos a nivel práctico. Y pues como todo lo de la consultoría, el trabajo por la cuenta, pues tiene uno muchos altibajos, y una labor vital es estar vendiendo continuamente. Es como los que juegan squash, que dicen que la única manera de ganar es estarse moviendo continuamente, y aquí lo tienes que estar haciendo. Entonces, una parte muy importante que a mí me ha interesado es todo lo que es esta parte del marketing. Una, porque me tengo que estar vendiendo continuamente, y una, porque me ha tocado asesorar a muchos clientes en cuestiones de ventas y de promoción de sus productos o de sus servicios. En el caso mío es difícil, porque vender consultoría pues es vender un intangible, a veces no muy conocido. La gente como que consultoría se imagina que es un consejito que con un desayuno queda bien pagado, y pues no, lamentablemente no es así. Entonces sí hay que hacer todo una labor. Y bueno, eso es mi semblanza, y uno de mis intereses fuertes es la parte de ventas. Yo incluso puedo decir que yo un 80% de mi actividad es vender, y por eso me he metido un poco esta cuestión del enfoque del marketing. Entonces, si no tienen algún comentario, alguna duda, pues si quieren empezamos. Un poco, platícanos. Hiciste primero ingeniería química, ¿no? Ingeniería química, y luego la maestría en ingeniería de proyectos. De acuerdo. ¿Y cuándo empezaste a hacer tu trabajo de consultoría? Desde antes de la maestría. Yo empecé hace 38 años, no, más 40 años, pero no por mi cuenta. Yo empecé a trabajar con una consultora y luego ya me independicé. Y desde ahí me seguí, y precisamente por eso uno de mis intereses, primero mi área de trabajo era el proyecto de ingeniería industrial. O sea, empresas pequeñas, medianas, que eso es una parte importante, que es normalmente en el medio donde me muevo, que necesitaban un cambiador de calor, una torre de destilación, una cámara de refrigeración. Yo, mi especialidad técnica, podemos decir que refrigeración. Yo trabajé en cervecería Modelo muchos años, estuve encargado del área de refrigeración comercial. Entonces, esa era una parte donde yo me metí a construir. Y mi interés cuando me metí a la maestría en ingeniería de proyectos era seguir por ese lado. Ya estaba yo trabajando y ya me empezaba a salir la consultoría. No tanto por tenerlo planeado, sino porque pues, se habían dado las circunstancias. Y poco a poco, la misma maestría y el camino que fue tomando eso, fue lo que yo dije, yo creo que una parte importante es meterme al área de la planeación. Y así fue como me metí en eso. Vale, okay. Gracias. Lo que hacemos, nada más por terminar, lo que hacemos normalmente con los clientes, salvo productos muy hechos, cuando es las certificaciones
con lo que tú estuviste conmigo, de calidad ISO 9000, ISO 26000, generalmente son planes de organización, que lo que busca la gente es decir, oye, no tengo control de mi negocio, es gente que ha hecho el negocio porque son buenos vendedores, les mete un poquito de orden, y esa es la otra parte que es lo que hemos estado haciendo, a través sobre todo mucho de diagnósticos que incluso se venden, el diagnóstico se vende y lo pagan. Entonces en esa área es donde hemos estado. Ok, gracias. Entonces, bueno, esta idea de hablar de marketing tiene mucho que ver con vender. El concepto de marketing es un plan. Ahí hay una confusión muchas veces de que creen que el marketing en sí es publicidad, es labor de venta. El marketing es esencialmente el plan para vender algo. Está un poquito, se ha manejado un poco anquilosado. El marketing, como estoy hablando, todavía no me meto a la parte sistémica, un poquito en la introducción. El marketing es como una mesa con 4 patas. Depende de tener producto o servicio, depende de tener un precio, depende de comunicarlo y depende de poderlo distribuir o entregar o cumplir. Muchas veces no es necesariamente que se tenga que distribuir a algún lado. Estos 4 puntos tienen que estar equilibrados. Como en las patas de una mesa, si una está coja, pues la pata se va de lado, se cae. Entonces, sí es algo que ya en la modernidad se entiende que son 4 conceptos que están jugando al mismo tiempo. En algún momento alguien decía, primero consigue tu producto, luego asegúrate de tu precio, luego asegúrate de la comunicación y luego asegúrate de la distribución. El problema de esto, con los cambios que hay ahorita, es que cuando uno ya resolvió el producto, el precio ya cambió, la distribución ya cambió y a lo mejor tenemos que replantear el producto y el servicio. Entonces es algo que se tiene que estar manejando al mismo tiempo. Es un circo de 4 pistas que las 4 pistas están operando al mismo tiempo. Aún así, la realidad es que para vender, nosotros tenemos que lograr el marketing, que es el plan, más la ejecución del plan. Eso es lo que nos va a dar como resultado la venta. El marketing por sí solo no vende. Hay muy buenos ejercicios donde pueden facilitar la ejecución. Hay algunos donde con poco marketing se necesita una ejecución salvaje para poder vender algo. Pero esta es la parte que domina lo que estamos nosotros hablando. El producto surge de definir quién compra, quiénes lo quieren y qué sustitutos pueden cubrir. Eso es lo que me permite en términos generales. Normalmente esto viene cubierto por un estudio de mercado o una idea o incluso el fusilarse algún producto de algún otro lado. Pero con esto, metiendo eso en la licuadora, nosotros podemos sacar un producto. El precio sale de si se puede pagar. O sea, el precio no sale de un análisis de mis costos y de mis utilidades. Hay que tomarlo en cuenta y eso me va a decir que es rentable. Pero lo más importante dentro del marketing es que la gente que me lo puede comprar lo pueda pagar. A veces es una de las metidas de pata cuando hace uno de los planes de marketing. Y otra parte, independientemente de eso, es que sea competitivo. Un porcentaje más alto o menos alto de lo que está fijando la competencia me permite estar en la jugada. Si por algo me salgo de ese marco, pues por mucho que le haga no me van a comprar. Vamos a tener que estar haciendo una labor infernal de querer convencer a alguien de que se tiene que tragar unas ruedas de molino, porque si el precio no es competitivo no funciona. La comunicación implica
saber dónde contacto al cliente, cómo lo contacto. Hay productos que pueden ser por mera propaganda, hay productos que se tienen que ir a tocar la puerta, hay productos que se tienen que hablar por teléfono, depende de dónde está y cómo lo contacto. Ahora, las redes sociales es formidable. Y la otra es saber los argumentos de venta. ¿Qué argumentos vamos a usar para ese específico sector? En términos generales, dentro de la comunicación también entra la parte de la planeación. Y por último, la distribución es si puedo cumplir con las especificaciones que estoy prometiendo. En el caso específico, por ejemplo, yo de la consultoría, es asegurarme de que los entregables que yo le debo dar a un cliente se puedan hacer. Porque a veces puede ser que el cliente quiera un cohete a la luna y yo le puedo dar un Volkswagen. Entonces eso hay que ubicarlo en la realidad. Que se recibe cuando se necesite. A mí no me sirve de nada entregar un servicio cuando ya la gente no lo quiere. A veces hay proyectos que han tronado por eso. A mí, por ejemplo, me llega gente y me dice, oye, necesito certificarme de ISO 9000, no porque les interese la calidad, sino porque algún proveedor les está exigiendo que se certifiquen. Y me dicen, ¿crees que lo podamos tener para la semana que entra? Les digo, pues no se puede. Entonces, esas son las realidades con las cuales tenemos que estar jugando. Y la otra es que también esta distribución, sabiéndonos de la propia consultora, sea rentable. O sea, puede ser que la distribución, la entrega de lo que estoy haciendo, me saque del mercado. Entonces, ese es un jueguito y insisto, esto tiene que estar iterativo entre los 4 puntos, como está funcionando. Se tiene que ubicar dentro de la concepción sistémica como parte de la venta al marketing, entendiendo que la ejecución del plan debe de estar implícito en el proceso general de comercialización. Cuando yo hablo de comercialización es un poquito más amplio, no es nada más la venta, implica el diseño del producto, implica el layout de la planta, implica cómo manejo los almacenes. Ya estamos hablando un poquito más del concepto y lo represento un poquito así y lo pongo siempre circular porque, como les platicaba del marketing, como el otro es un circo de 4 pistas, este es un circo de 7 pistas. Dentro de la comercialización está el diseño, la cobranza es parte de la venta y de la comercialización. El cómo cobro y qué argumentos uso para cobrar es parte del negocio. La organización, mi logística, la producción, el almacenaje y por supuesto la venta. Dentro de la venta ya estamos entendiendo que 2 partes importantes es el marketing y la ejecución de la misma, ¿no? El llevarla a cabo. La situación del marketing implica que está en función de tiempo, competencia, liquidez, mercado, geografía, el marco jurídico, las expectativas de los socios, las expectativas de los stakeholders y las expectativas de los empleados. Todo esto lo tengo que considerar cuando estoy armando mi plan de marketing. Y obviamente, pues esto es muy cambiante. La ejecución, que es el otro punto importante, está en función de liderazgo, motivación. Un vendedor o la persona que se encarga del área de ventas no nada más trabaja por decreto, tiene que estar motivado. Un vendedor cuando sale a la calle va a recibir más nos que sís. Entonces, si no está motivado y no tiene una coraza de 8 pulgadas para aguantar la frustración, pues va a llegar a golpear a su mujer o a suicidarse, porque hay días, semanas donde todo el mundo te dice no, gracias. Es más, además está con mala cara. Entonces, los 2 ejes para estarlo manejando,
dos ejes importantes, es la motivación y la capacitación. Uno que conozca perfectamente lo que está vendiendo y otro que esté motivado. Y el motivado no necesariamente estoy hablando de las comisiones. Hay vendedores que manejan un sueldo y funcionan perfectamente, pero sí tiene que estar motivado. O sea, no es fácil, no es nada más, ¡ay, que venda! Ahí hay un reclamo que yo tengo a la misma sociedad, sobre todo de las escuelas. Hay una especie de minimizar la labor de ventas. Yo me acuerdo cuando yo terminé la carrera, la primer chamba que me ofrecieron fue en Celanese, cuando existía Celanese, como vendedor. Y yo dije, no, pues ¿cómo? Yo quiero ser ingeniero, yo quiero estar en la planta, yo quiero rolar turnos. Y nos pasaba entre los cuates cuando alguien decía, oye, está dedicado a ventas, y decían, claro, nunca fue muy bueno para la escuela. Entonces como que se veía algo, y lamentablemente, sin ventas no hay negocio. O sea, si ustedes analizan los currículums de los principales directores, todos han pasado por el área de ventas. Y es algo que me llama la atención. Yo en las tesis de maestría que me toca dirigir o ser jurado, normalmente la pregunta más odiosa que les hago a los alumnos es cuando hacen un plan buenísimo con algún sector, les digo, ¿y cuánto vas a cobrar por eso? Y no saben qué contestar, no tienen ni idea. Entonces, hijo, me preocupa porque pues, salen a chambear y no es que quiero que se conviertan en vendedores, pero sí que conocieran un poquito lo que se van a encontrar afuera en el mercado. Pero bueno, eso es punto y aparte. Es importante, obviamente, el sueldo, las comisiones y los recursos con que cuenta el área de ejecución del plan de marketing. Si tienen coches, si tienen computadoras, si tienen uniforme, si se va a usar una página web o no se va a usar. Ahora, han inventado tantas cosas para promover los negocios que se tiene que invertir. Entonces, todo esto me permite ejecutar el plan que yo hice de marketing. Hay una propiedad emergente, y la pongo entre comillas porque no estoy yo totalmente convencido de que se pueda definir como propiedad emergente, que es el concepto. No me refiero aquí al concepto de la propiedad emergente, me refiero a una palabrita que es concepto, y que es algo que ha venido generándose, ha evolucionado el concepto de marketing al introducir esta parte del concepto. ¿Qué es el concepto? Es la personalidad del producto o servicio que lo diferencia de otros similares. Ejemplo, las cafebrerías. No sé si se han dado cuenta, todas las librerías ya han cerrado porque ya casi todo se consigue por medio de digital. Uber Eats, diseño de ropa a distancia, y ahorita muchas veces ustedes pueden hacerse un traje, van a su casa, les toman las medidas o incluso las mandan bajo un patrón especial y les mandan un traje, zapatos, camisas. Cervezas artesanales. Yo, por ejemplo, pondría, que no lo tengo mencionado, que lo puede ejemplificar muy bien, el Starbucks. Normalmente nos enseñaron que un producto debe de cubrir una necesidad. Bueno, todos tenemos necesidad de tomar café de vez en cuando y de juntarnos a platicar, pero no todos tenemos necesidad de pagar 100 pesos por un café que cuesta 12. ¿Por qué lo venden? Porque tiene un concepto. Lo que están vendiendo es el concepto. Y eso es lo que ha cambiado y ha evolucionado el sistema de marketing tradicional. Yo sí me animo a creer que es una propiedad emergente que ha generado las empresas exitosas. Funciona, además del marketing, el meterle un concepto y una personalidad propia a lo que están vendiendo. De otra manera, se es parte del montón y están destinados a desaparecer. En la actualidad, cada vez más los productos y servicios se venden por su concepto. Es el arma de seducción que logra que el cliente compre con un proveedor y no con otro. Esto
me lleva a algo muy mercantil. Si ustedes van a Correo Mayor en la Merced, van a pasar por la calle de Correo Mayor y hay 1000 tiendas vendiendo lo mismo. ¿Por qué unas venden más que otras? Van a pasar y en una está una muchacha con un micrófono invitando a que entren. En otras no hay nada, pero la gente empieza a ubicar que ahí es lo más barato. O sea, cada una va teniendo su personalidad. Eso se da innato. Esta parte del concepto es lo que yo considero que ahorita es el gap entre una venta exitosa y un plan de marketing exitoso y lo que no lo es. ¿Qué es el concepto? Es parte, el concepto ya evolucionado es parte integral de la definición mercadotécnica. Cuando nosotros hacemos el plan de marketing, tenemos ya que introducir, yo no diría que es una nueva pata, porque involucra a todas, sería el amarre de la mesa o algo, que es el concepto. Se tiene que desarrollar yendo más lejos que un estudio de mercado. Va más allá de satisfacer una necesidad. Busca deleitar al usuario. Se basa en tendencias, comportamientos sociales, evolución del mercado meta. Su definición es mayoritariamente intuitiva, entendiendo por intuición no un canto de las hadas, ¿no? La intuición surge de la experiencia y del trabajo intelectual sobre de algo. Es muy difícil que a mí se me ocurriera intuir algo sobre el ballet, porque no conozco nada, o sobre música, porque no conozco nada de eso. La intuición sale sobre lo que uno trabaja. Entendiendo la intuición como la solución de problemas realizada de modo inconsciente y basada en el conocimiento acumulado por la experiencia cotidiana, la actividad profesional específica y la formación académica. El concepto, al mismo tiempo, que es lo que nos define la personalidad, es muy cambiante y caprichoso. Algo que hoy funciona tal vez ya no sirva mañana. Y de eso tenemos muchos ejemplos de cosas que en su momento fue maravilloso y luego se acabó. No sé si ustedes generacionalmente se acuerdan de la época en que había muchos squash por toda la Ciudad de México. Pasó la moda y se acabaron. Algo sucedió. Bueno, pues lo mismo pasa con esas cuestiones, están cambiando. No es un... Si hay algo característico que podríamos meter dentro de los sistemas suaves, es el concepto. Es muy difícil poderlo incluso definir de sus fronteras. El problema central es la incertidumbre por los cambios vertiginosos de la realidad actual. Si de por sí las 4 patas originales, producto, precio, distribución y comunicación, son difíciles, bueno, el concepto es todavía más. ¿Por qué? Porque están cambiando continuamente. Y es más, la gente exige que haya ese cambio. Es la razón de los celulares. Los celulares sacan continuamente un nuevo celular y ahora le inventaron que sea más eficiente en esto, ahora ya lo puede uno mover y con eso se prende. Es estar cambiando continuamente. ¿Por qué? Porque el mercado lo está necesitando. Quiero también entender, seguramente se lo van a preguntar, hay mercados que no tanto. Hay mercados más técnicos, pero aún así en los mercados técnicos, por ejemplo, ya nadie quiere ver al vendedor. Ese vendedor simpático que llegaba, le regalaba plumas a las secretarias y se llevaba a los jefes a tomar la copa, está pasando a la historia. Ya es más, la gente decía que no me venga a quitar el tiempo, mándame lo que quieras por computadora, contrólame el almacén de tal o tal manera. Y es más, tú dime lo que voy necesitando, yo a ver si tengo el dinero, ¿cómo te lo pago? Eso lo pide el mercado y por eso mismo exige que estos nuevos mercados, la gente cree conceptos diferentes. Y eso es lo que la gente dice, pues mejor me voy con uno y no con otro. Yo conozco un cliente, es cliente y es pariente mío, que renta manos de chango. Todo lo que es la renta de maquinaria pesada es algo, fue un negocio que se acabó. Durante 50 años la gente ganaba mucho dinero rentando tractores, motoscrepas,
motoconformadoras. ¿Qué pasó? Que las constructoras dijeron, ¿por qué le voy a rentar? Mejor la compro. ¿Por qué? Porque les daban crédito. Dijeron, y se acabó ese negocio. O sea, ahorita los grandes arrendadores de maquinaria son panteones amarillos de maquinaria que han estado acabándolas vendiendo por kilo. ¿Eso qué sucedió? Bueno, en el caso de este cliente pariente, todos pensamos, se va a invertir se metió a invertir en tener maquinaria muy nueva. Entonces dijimos, se lo va a llevar el tren. No, el concepto que le metió a su negocio fue el crédito. Entonces, una constructora requiere una mano de chango, habla y te la mando. A ver, ahorita, ahí va, no me tienes que pagar ahorita nada, me firmas y me vas a ir pagando de alguna manera. Ese fue su sistema, su concepto, que le ha permitido muy exitosamente estar en el mercado, con mucho riesgo, pero le ha permitido. Ese es el cambio de los conceptos y que surge, y ahora sí parafraseando los sistemas, del todo, de la interacción de las partes, surge este tipo de cuestiones que hace que algo se vuelva más eficiente. El problema central es que estamos manejando por lo menos 15 variables con vida propia y en constante transformación. No nada más es el producto, es todos los puntos que yo les mencionaba que controlan el marketing y que controlan la ejecución de la venta. Nada más me regreso un poquito para que los tengamos en cuenta. Estos son para el marketing y estos son para la ejecución. Entonces todos esos están cambiando y hay que tenerlos considerados. No podemos parar uno y decir déjenlo parado. ¿Por qué? Porque cuando ya regresamos ya se modificó. La propuesta de mejora habla de dos cosas para poder usar el marketing: medición y retroalimentación. Al igual que siempre peleamos en la planeación, que la planeación no puede ser una etapa donde digas, ya planeé, lo pongo en la pared y vamos a trabajarlo, como antes se manejaban los proyectos. Yo me acuerdo antes de los proyectos, sacábamos nuestra ruta crítica, nuestro PERT, lo imprimíamos en el plotter, en el control de la oficina pegábamos todo y nos dedicábamos a palomearlo o a ponerle tache cuando no se cumplía. Eso ya completamente está sobrepasado. Entonces se busca que la planeación vaya al mismo tiempo con la ejecución, y para poderlo hacer tenemos que estar midiendo, tenemos que estar retroalimentando. Hay un sistema interesante, hay muchos, pero a mí me gusta mucho el Balanced Scorecard, porque toma en cuenta varios puntos para tomarle el pulso al negocio que tenemos enfrente. Básicamente es el aspecto financiero, el aspecto de la organización interna, el aspecto del cliente y el aspecto de los recursos humanos. Son los 4 puntos que maneja y para cada punto genera una estrategia. Este es un ejemplo de Balanced Scorecard. Nosotros tenemos que para cada punto, que es organización, clientes, finanzas y equipo, tenemos que trabajar con una estrategia, metas, indicadores y responsables. O sea, es un tablero de control y tiene que estar desarrollado para nuestro producto con nuestro concepto, nuestro precio, nuestra comunicación, nuestra distribución. Dependiendo de cada uno de los puntos y del mercado, nosotros tenemos que definir estos indicadores cada cuánto se van a medir. Es la única manera de estarle tomando el pulso a los cambios para poder redireccionar el negocio para donde nosotros estamos queriendo. Esto cuesta mucho trabajo que la gente lo haga, porque implica tener a lo mejor una persona dedicada a tener el tablero de control, y los empresarios no son muy afectos al tablero de control. Es más, yo creo que les gusta más estar echando volados. La adrenalina les gana, la adrenalina les gana. Entonces, esta es la propuesta aterrizada de marketing, donde el cambio importante es el manejarlo continuamente retroalimentado y meter esta cuestión del concepto, que para mí es una, no estoy seguro de una propiedad emergente, pero sí es una variable importantísima en el nuevo concepto de ventas.
Y me aviento a la discusión, ¿no? ¿Podemos considerar el concepto como una propiedad emergente? Sería la pregunta. Y pues parafraseo lo que han sacado algunos autores cuando dice, cuando el todo exhibe propiedades que solo tienen significado cuando se atribuyen a ese todo, no a sus partes, se está hablando de propiedades emergentes. Ahí podemos platicarlo si casa o no dentro del concepto. El concepto de emersión o aparición de propiedades emergentes es un proceso a través del cual se da lugar a algo que es mayor a la suma de sus partes. Esta propiedad no necesariamente es diferente a las partes cuantitativamente, pero sí cualitativamente. O sea, genera otro tipo de calidad. La medición tal vez sea difícil, pero cualitativamente sí es otro. Cualquier modelo o sistema de actividad humana exhibe propiedades que derivan de la actividad de sus componentes y sus estructuras, pero se puede reducir a ellas. ¿Qué conclusión yo tengo? No podría yo ahorita decir es algo que me da vueltas. Yo sí me inclino a pensar que lo podemos considerar como una propiedad emergente que está funcionando. Y en la actualidad cada vez son menos las empresas que venden sus productos, servicios exitosamente, que no le imprimen un concepto que las diferencie. Y pues básicamente esa es mi labor de venta que les vengo a hacer a ustedes. Muy bien, gracias Mariano. Esta es la bibliografía con la cual estuve trabajando. Este libro es un libro muy nuevo de Bill Aukler, lo usan en la maestría de negocios en el MIT. Peter Checa lo conocemos todos. Hay este librito muy chiquito de Russell Colchester que nos ayuda, y el Kaplan, famoso para el balance de scorecard. De alguna manera no me quería yo quedar nada más en la discusión del marketing, sino presentar una propuesta de cómo debería de ser en la actualidad. Y pues a sus órdenes. Gracias. Muy interesante. Sobre todo la frase final que dijiste, donde la mayoría de las empresas no tienen concepto, o sea, la mayoría son proveedores, ¿no? Así es. No necesitan un concepto más que precio, ¿no? No lo sé si, fíjate, no estoy seguro que no lo necesiten. Yo creo que sí lo necesitan, porque hay otras que ya están cambiando y están metiendo un concepto. Y entonces tú, aunque estés comprando lo que sea, te cambia el enfoque y prefieres irte con el que te da un concepto diferente. Pero todos son igual. El No. producto es igual. No, por eso, aunque el producto... Por ejemplo, autopartes. Si yo te la llevo, a ver, fíjate nada más la diferencia en las autopartes. Hay quienes te venden refacciones y tú tienes que irlas a comprar, y hay quien te las lleva a tu casa. Ahí te pongo simplemente ya una diferencia. En otras te dan crédito. Para los talleres que hay, en muchas te dan crédito, otras no. Eso es lo que te va dando cierta personalidad. Y a veces ha surgido, no porque lo hayan planeado, a alguien se le ocurrió, oye, trae un tipo con bicicleta para podérselo llevar. Simplemente las comidas, el que te lo puedan llevar a tu casa, este concepto del Uber Eats, es la misma comida. En cualquier lado puedes estar comiendo lo mismo, pero prefieres irte con uno o con otro. Y obviamente, insisto, es algo muy resbaloso. Sí, pero ahí la diferencia es que ese es un producto final. Yo me refiero a la materia prima. A proveedores, ¿no? Los proveedores proveen al fabricante, podrías tú decir. No, digo que provee al que da el producto final. Sí. Yo creo que sí puede encajar el concepto. Tal vez no en las áreas del producto como tal, pero sí en las áreas de servicio, de la distribución, la comunicación o el precio. Pero tiene que ser algo consensuado con todas las partes, porque si no caen en lo mismo, ¿no? Te bajo el precio,
¿Por qué? Porque le quiero ganar al competidor. Y al bajarle el precio, yo me estoy ahorcando. Cada día estoy bajando mis márgenes y ya no está siendo productivo. Entonces, ¿cómo lo tengo que disfrazar? Con atención. Esa atención, pues es un concepto que le vas a dar de alguna manera. Por ejemplo, una cosa que yo que les platicaba, que es común en gente que vende materias primas, es el servicio que le dan al fabricante de autos o al fabricante de algún producto químico, de algún plástico, el decir, yo te manejo tus inventarios. O sea, yo soy el que llevo el control de lo que tú necesitas. Tú lo único, yo te voy a mandar un correo, es más, vamos a tener un sistema de comunicación igual, para yo decirte, oye, ya necesitas tal, según mis números. Ese tipo de cosas es lo que yo precisamente me fijo en el concepto. Eso es lo que ha diferenciado unos compradores con otros. Y han dejado fuera muchos. Yo tengo una idea de que esto se está dando quizás porque los niveles de abstracción de todo el mundo están aumentando. Por ejemplo, un trader de carnes en Chicago, cuando ve una vaca, no ve una vaca, ve un montón de dinero en forma de vacas. O sea, su abstracción está en otro planeta. Y yo creo que eso viene porque el pensamiento racional nos está aplastando. Pues sí, es factible, aunque yo me saldría un poquito por la tangente. Si fuéramos muy racionales, la decisión nada más sería en términos de pesos y centavos. La realidad es que hay gente que prefiere comprarle a un proveedor aunque sea más caro por alguna razón. Es algo, si ustedes leen el librito muy bueno que seguramente conocen, Nudge, de Richard Thaler, que fue premio Nobel, él en su explicación divide el mundo en econs y humans. Entonces él dice, bueno, hay unos econs que no existen en ningún lado más que en el libro, que todas sus decisiones son racionales. Y están los humans que no siempre toman las decisiones racionales. Ahí es donde entra la labor de la seducción, una imagen, hasta a veces un color. Y eso refuerza, no lo menciono aquí, yo soy un seguidor de estos premios Nobel israelíes, Amos Tversky y Daniel Kahneman, de los procesos de toma de decisiones, de toda esa estadística que sacaron toma de decisiones. Y lo que acaban concluyendo, y específicamente para gente de empresa, es que las decisiones no son racionales. Son atajos que uno toma en función de ciertos parámetros comprados en alguna etapa de la vida. Entonces a veces uno podría decir, oye, ¿por qué le compraste este y no al otro? Pues no tengo una explicación, pero por algo me siento más seguro de haber venido por un lado. Entonces aquí la racionalidad no entra mucho. Entonces es intuición. Yo creo que ahí sí tiene mucho que ver. Pues es como escoger a qué equipo de fútbol le vas. ¿A qué? ¿A qué equipo de sí, fútbol claro, le vas? por supuesto, claro. Tú le vas a un equipo que no gana nunca, los que le van al Cruz Azul, un equipo que no, pero pues es mi equipo y a mí me gusta y a mí me late. Yo en el fútbol americano me gustan los Seahawks, también han ganado así de vez en cuando, pero pues, te late. ¿Qué será? Algo, el color, de niño lo viste, eso entra y hay que tomarlo, y por eso hay que estarle tomando el pulso continuamente, porque como ahorita me gusta, mañana puedo decir, no, pues ahora ya le voy al Necaxa. Necaxa está ganando. No. Es tramposo. O sea, a ver, ¿con qué quiero que esté? Mira, yo le voy al Toluca. Yo siempre he sido Toluca. ¿Por qué le voy? Pues yo creo porque mi papá me llevaba de niño a ver los partidos del Toluca, porque nos quedaba cerca de Zitácuaro. Pero, por ejemplo, hay casos de iguales que íbamos al fútbol, que aunque iban ahí, pues le iban a otro equipo, y les llamaba la atención. O sea, yo creo que sí hay algo de racionalidad, pero ¿cómo podemos brincar el problema de la irracionalidad entendiendo que está cambiando? Entonces tenemos que estarlo midiendo cada vez más cercano. O sea, yo diría es planear y replanear sobre la planeación y estar continuamente
iterando. Bueno, me acordé de la palabra axioma, que es un concepto básico de la matemática. Y la palabra significa lo que parece cierto, no significa lo que es cierto. Pues sí. Mira, siempre se aprende algo nuevo. Yo axioma lo vería casi como un hecho, ¿no? Como que yo lo veo como un hecho. Hasta que viva la tecnología. Ahí se aprende. Pues sí, son conceptos medio difusos, pero muy importantes. Por casualidad yo fui al Instituto de Filosofía a una conferencia de un señor que hizo todo este análisis de palabras y decía, y respecto a la importancia, era de Brown University de Estados Unidos, respecto a la importancia, él decía que todo lo que está haciendo o vendiendo, no sé si lo vende o cómo funciona eso, pero para la inteligencia artificial. Y todas las investigaciones están sobre estas cosas que parecen muy filosóficas, están siendo aprovechadas por la gente de inteligencia artificial. Entonces él trabaja, toda la investigación que él hace la financia X de la inteligencia artificial. No sé qué tan adictos sean ustedes al Netflix. ¿A quién? Netflix, todas las películas que están pasando ahora por Netflix. Los que se metan o métanse y veanla, hay una película rusa, debe decir soviética, muy interesante, que se llama Mejor que nosotros, que hablan ya de un mundo muy cercano, donde la gente llega a un café y pone la marca de su muñeca, que ya tiene integrado un chip donde le están descontando dinero. Bueno, ni un chip, lo pasan por video, pero el conflicto ya de los robots, de tener robots que sustituyen al ser humano. Y me llama la atención porque, salvo los robots, porque ya te ponen robots, ponen unas modelos rusas guapísimas, que hacen todo lo que hacen las de veras. Todo. Pero, aparte de eso, te ponen unos que eran los de trabajo, que es un robot feo, pero pues no está muy lejano que eso puede pasar. El control con drones por todos lados. No sé si ahorita vieron la queja de las que secuestraron los camiones de la escuela esta normal de Tenería. Uno de sus reclamos es decir, ya no queremos que nos manden drones para estar tomando películas de nuestras manifestaciones, porque están circulando. Bueno, así lo ves en esta película. Está por todos lados drones, uno porque está llevando comida, otro porque la policía está checando, otro porque están mandando no sé qué. O sea, no está tan lejos de lo que tú platicabas de lo de inteligencia artificial, no está tan... Bueno, mi hermano está trabajando con drones. Mira. En Inglaterra está trabajando en la nueva película James Bond. Él es el director de escenas de acción. Mira. Y toda la filmación las están haciendo con drones porque están haciendo cosas muy peligrosas. Entonces, si se rompe un coche o cualquier cosa, no pasa nada. Pero los drones lo hacen de tal manera que se ve la escena y no implica un piloto en un helicóptero como era antes, que es muy peligroso porque el piloto se puede chocar de repente o lo que sea. Y además les baja el seguro, que le tienen que pagar a la compañía de seguro para si usan drones. Claro, por eso les baja el riesgo y les conviene para poderlo hacer. Son muchos millones. Yo el otro día estaba en la plaza Río de Janeiro y estaba desesperado porque estaba viendo un dron y andaba tratando, decía, ¿quién demonios lo está controlando? No encontraba, no, andaba yo creo que tomando o no estaban jugando, pero lo veía y yo decía, ¿dónde
trataba de ver, y por fin ahí detrás, en una banca, vi a dos jóvenes que eran los que le estaban dando, porque ya estaba bastante lejos de donde estaba, lo habían sacado de los árboles y lo traían ahí. ¿Sí ves? En esta película que les digo es brutal, porque cualquier toma que te hacen de la ciudad, de Moscú, ves drones por todos lados. Es que los drones están es más, llegan a los edificios y toman fotos de los edificios o mediciones. Por ejemplo, así se maneja la seguridad. Tú estás en tu departamento, ellos llegan a ese nivel, tienen algún radar para checar si no hay un movimiento y te están informando a ti. Son las cosas interesantes. Y es el cambio de concepto ahorita que les comentaba yo del Netflix, por ejemplo, pues ha dejado muchos cines vacíos. Es un nuevo concepto. Ahora, eso también nos hace, si nosotros estamos recibiendo las imágenes de los drones, nuestros niveles de abstracción aquí adentro aumentan, o sea, seguramente. A mayor, no sé, interacción, pues yo creo que uno tiene que evolucionar. bueno, No sé si para bien o para mal. No sé, bueno, Husserl dice que aumentan las ganas de violencia. Pues a lo mejor, porque sí. Ahora siempre ha habido violencia en las películas, ¿no? Ahora yo no sé si sea. Pero en la vida real. En la vida. No, pero. Bueno, porque tú decías por la interacción de las películas, ¿no? Los niveles de abstracción en la mente aumentan y nosotros no tenemos la experiencia del. Por ejemplo, si yo hago una mesa, tengo que cortar, tengo que hacer 20,000 cosas y entonces me tengo que disciplinar, tengo que tener autocontrol, tengo que tener paciencia. Si no lo hago, la saco de la tienda a la mesa, mis niveles de autocontrol y de paciencia son cero. Bueno, ahí se estarán surgiendo propiedades emergentes, ¿no? Y entonces, al ser los niveles de autocontrol cero, se compensa con las ganas de violencia. Puede ser. Es lo que dice Husserl. ¿No han leído a Yuval Harari? Ese libro de animales a dioses. Hace todo un recuento de cómo se va dando la evolución, y entonces dice la cantidad, el desarrollo que tuvo que tener el cerebro del hombre para caminar. O sea, implica un cambio que tiene que ver con el oído, la cuestión neurológica para poder controlar el estar agarrándote en cuatro patas, algunas apenas poder trabajar. Eso, según pone él, implica un crecimiento de conexiones cerebrales que el anterior no tenía. Que es muy evolucionista, ¿no? Muy de Bertalanffy, ¿no? De verlo, pero pues sí, tendremos que desarrollar nuevas habilidades. Bueno, yo quiero comentar algo que también es una casualidad. Ayer leí que las universidades alemanas están haciendo reconceptualizándose. Y justamente leí el caso de la Universidad de Hamburgo para hacer atractiva a los estudiantes más brillantes del mundo. Claro que hay lana ahí también para hacerlo, pero están buscando la excelencia, reconceptualizándose, usando la idea del concepto para estar en otro planeta, en otro nivel. Y claro, eso para empezar presupone una situación desahogada económicamente, pues si no funciona, simplemente. Y yo creo, sí, porque si quieres traer a los mejores de México, pues tienes que darles becas, tienes que darles cosas. Y yo creo que es la industria alemana que necesita a gente más brillante. Bueno, a lo mejor habría que aplicarlo aquí para que tuviéramos más alumnos en el posgrado. Sí. Valdría la pena ya a lo mejor hacer alguna. Ahí no vienen lo que leí ayer no vienen los detalles de cómo lo hicieron, pero
pero ya se hizo. O sea que quizás se puede. Hay quien piensa, ¿Quién lo hizo? hay quien piensa que las universidades, eso yo lo he oído en algún lado, no se deberían promover, que les resta seriedad. Yo, por ejemplo, a mí me cae un poco gordo el anuncio que durante mucho tiempo sacaba el TEC de Monterrey, que sacaban unos alumnos y decían, ¿te acuerdas cuando hicimos la obra de teatro? ¿Te acuerdas cuando hicimos el evento fulano de tal? O sea, lo que están vendiendo es la parte social de la universidad, pero pues les ha de dar algún resultado. Yo veo nosotros, para muchas cuestiones, la UNAM, por ejemplo, saca en algún periódico un letrerito donde dice la Facultad de Ingeniería abre su programa de posgrado, como que se deja así. Se ve más serio, pero a lo mejor no es tan efectivo. A lo mejor sí lo que queremos es incrementar el alumnado, no quiere decir que quitemos el examen de admisión, ¿no? Que sea como AMLO, ¿no? Que todo el mundo entre, pero a lo mejor sí habría que promover un poco más. Saber los cursos que hay, las actividades que pueden hacer. Yo tengo un amigo que fue director del Instituto de Investigación de Materiales, el doctor Manero, Octavio Manero, y tienen unas cosas formidables para las empresas. Tuvimos un proyecto con ellos para desarrollar unos catalizadores, pero salen por contacto. O sea, alguien llega y le dice al otro, y fíjate que en el Instituto de Investigación de Materiales tengo un cuate que tiene un espectrofotómetro que pueden hacer tal o cual cosa. No sé si ahí valdría la pena meterle un poquito de eso, pero insisto, como que se ve poco serio, ¿no? Como que a lo mejor diríamos que sería poco serio. Pero eso justamente quiero aclarar. Durante años y años y años, las universidades alemanas evitaban cualquier tipo de ranking o cualquier tipo de, porque pensaban que era un poquito vil, poco elegante. Sí, claro. Pero las necesidades de la industria alemana las empujaron a tener que hacerlo para que lleguen los más brillantes. O sea, nosotros aquí también tenemos que aprender de lo que están haciendo allá. Claro. Yo creo que algo debería de hacer. Muchos años los alemanes lo frenaron o trataron de no tener eso. Resulta que llegaron a un nivel que la industria lo exigía. Por ejemplo, los sueldos en la inteligencia artificial, por lo que yo he leído, andan por $1 millón al año. Digo, para un chavo de 30 o 40 años no está tan mal. ¿En la universidad? No, ya regresado, ¿no? Ya regresado. Y los ingenieros en software más o menos serios y buenos están en $20,000 al mes. O sea, no estamos hablando que nosotros no estamos, yo siento que nos estamos quedando en el tercer mundo. Claro, ¿no? Entonces, o sea, lo que yo siento que a cualquier chavo y le ofrecen $400,000 al mes, tú te vas o no. Por supuesto. Bueno, yo creo que es algo ahorita, aquí en México, impensable. Sueldos de ese tamaño, o sea, un sueldo está muy por debajo de eso, pero muy por debajo de eso. Y entonces es un círculo vicioso, incluso un círculo vicioso para que el alumno diga, oye, ¿vale la pena meterme a estudiar la maestría? A mí, por ejemplo, a mí me han tocado casos que platico con alguna que dice, me voy a meter a estudiar la maestría al IPAD, la maestría en Administración de Empresas. Entonces me voy a meter y me va a costar $600,000 la maestría. Y por un lado, el IPADE te está preparando para ser director de Coca-Cola, pero ya hay un director de Coca-Cola. Entonces tú cuando sales tienes que buscar otras direcciones a lo mejor más bajas, que no te van a pagar nunca algo que haga rentable la inversión que tú hiciste en esa maestría. Entonces pues ahí hay algo que está mal. O sea, el marketing está mal planteado. Hay un producto y un precio que no van muy de la mano.
Incluso a nivel escuela va lo de la distribución. Ahorita, por ejemplo, es del vulgo común en línea. Es más, hay mucha gente que dice, hablan y dice, yo quiero la maestría pero en línea. ¿Por qué? Pues por mi trabajo, por la comodidad o por lo que se pueda hacer. Ya el concepto tradicional, pues yo creo que está evolucionando. Pero hay, retomando lo que yo les he venido a platicar hoy, yo creo que hay el concepto a nivel marketing está mal planteado. Tal vez alguien diría, oye, es que una universidad no debe de plantearse así, no es para vender un producto. No sé, ahí sería discutible. No sé, tú que lo ves tú que estás más en el mercado laboral, más cercano, ¿cómo lo ves, Manuel? Yo soy Manuel Aguilar, soy ingeniero industrial, el doctor Mariano López. Yo he estado en las áreas laborales, en la industria, trabajando en logística, en cola y demás, en cuestiones de retail y entré al posgrado de ingeniería de sistemas para nutrir lo que yo veía que me hacía falta como profesionista. Y también justamente por obtener un nivel económico mayor afuera. Dentro de las aulas aprendí que el pensamiento sistémico te ayuda a resolver problemas no particulares, sino de una manera más global. Sin embargo, creo que hay dos mundos paralelos conviviendo aquí en México. Uno es la academia y otro es el mundo empresarial. Muchas veces afuera los empresarios se quejan de que los egresados de las licenciaturas y de cualquier institución, particularmente las públicas, no tienen las habilidades que ellos requieren cuando no salen. Entonces, a los años uno entra a una maestría para volverse a profesionalizar y resulta que no es garantía necesariamente que salgamos y volvamos a aportar esas necesidades. Entonces, tiene que haber un eslabón entre cliente proveedor universidad, cliente empresa, de qué es lo que se requiere. Porque de nada sirve, por ejemplo, que la academia esté desvinculada de lo que se... Obviamente la academia guía también, y es súper importante. Sin embargo, responde a intereses más macro. El país tiene polos importantes en el norte, Nuevo León, Tamaulipas, las Baja Californias. Al centro lo más importante que hay es la Ciudad de México, porque es el polo más importante económico. Aquí no, la Ciudad de México lo veo si es un proveedor intelectual, porque aquí no hay una industria que produzca ni siquiera alimento para todo la población que vivimos aquí. Entonces, creo que resolver de manera sistémica los problemas que suceden en el país, pues nos vamos por regiones. Yo soy de Michoacán, pero tengo que abandonar mi lugar de origen para profesionalizarme en una ciudad que es la Ciudad de México, y implica todo un apoyo extraordinario para poderme yo venir a vivir aquí con así becas. Por eso yo puedo acceder a estos conocimientos. Es atractivo para mí venirme a la Universidad Nacional, para es un prestigio llegar. Todo el mundo tiene en el colectivo, en el proceso colectivo, que la UNAM es el top. Sí, yo quiero pertenecer y todo el mundo quiere pertenecer. Entonces cuando entras te das cuenta de las bondades que tiene. Entonces, no sé en otros países, creo que no, sobre todo Estados Unidos, nadie puede cursar desde la primaria hasta el nivel posgrado, doctorado, gratis, y aquí en México sí es posible. El detalle aquí es que yo he visto esa pequeña diferencia, que como profesionistas que estamos egresando de una institución como la UNAM, necesitamos estar en los temas importantes, inteligencia artificial, marketing enfocado a dar resultados con ventas. El pensamiento sistémico para mí fue muy fundamental porque me enseñó a entender de manera racional cómo solucionar un problema. Muchas veces yo lo veo, incluso hasta para hacer una tesis aquí en la universidad, para mí sería interesante que una tesis la pudiéramos presentar alumnos de distintas facultades, desde economía, ingeniería, medicina, porque en realidad tenemos los puntos de vista diferentes. Por ejemplo, estamos abordando con el doctor temas de MIPYMES, que las MIPYMES generan un valor importante para el Producto Interno Bruto de México.
El detalle es que las MIPYMES se mueren a los 2 años, porque los microempresarios tienen una concepción de negocio muy pobre. Entonces no es porque el empresario no sea malo o su idea, él quiere vender celular, hacer un celular mexicano y lo quiere vender, pero necesita un tecnólogo primero, a lo mejor es dueño de la idea, pero necesita quién lo venda, necesita proveedores, necesita recursos humanos para saber cuántas personas le van a ayudar a administrar sus ventas. Entonces se empieza a resolver desde un punto de vista sistémico, se involucran muchas mentes especialistas en diferentes áreas y se resuelve el problema. Pero aquí lo que hacemos es, simplemente yo lo veo, hasta como facultades cada quien trabaja como islas, nadie, muy rara vez hay como una cierta cohesión de, oye, vamos a resolver. A mí me gustaría hacer que hubiera tesis de maestría o de doctorado que fueran interdisciplinarias, que hubiera la participación de varios alumnos y que se presentara un solo proyecto para un caso específico, por ejemplo, un problema real de la sociedad mexicana que impacte y genere un valor agregado. Entonces, esa idea ya podría vender como que tal vez no sería para todas las carreras. Dependiendo, claro. A nosotros eso nos duele mucho, todo lo que es el área de ingeniería, sí te duele mucho porque se convierte en algo muy práctico. Entonces las empresas, yo me acuerdo, la maestría de ingeniería de proyectos era una agencia de colocaciones para Pemex y para ICA y para Bufete Industrial. Es más, las materias que te ponían eran para que conocieras los formatos que ellos usaban. Cuando ya se acabó eso, pues sí se empezaron a otras cosas que servían para otro tipo de empresas, pero en un principio era como una especialización nada más para eso. Y claro, eso va a evolucionar. En su momento seguramente funcionó, pero eso va cambiando y entonces hay que replantear, pues sí, el marketing que tenga cada maestría o cada negocio para poder hacer, cada universidad o algo para poder. Ahora, yo no sé, por ejemplo, también si el caso de la UNAM realmente quiera más alumnos. A lo mejor estamos quejando en la maestría, pero la población es enorme, entonces también al contrario, ¿no? Es decir, ni te anuncies. ¿Por qué? Porque traemos una bronca terrible, ¿no? Pues también eso ya es una realidad, ¿no? Eso es cierto en términos de la UNAM. La UNAM aparentemente no necesita ser anunciada. La demanda es enorme, la cantidad de gente que queda fuera. En licenciatura, ¿no? En posgrado. Ahí tal vez ya no. Un poco menos. O en algunos. No, ya desde hace varios años se está recortando muchísimo El posgrado, ¿verdad? muchísimo. Pues es que Hasta el escolarizado. El sistema escolarizado es lo que ha hecho que los profesionistas no podamos decir, bueno, yo por la beca con así me pude venir, pero una persona que vive aquí, si yo no puedo dejar de pagar mi renta, pues no como. Entonces, los horarios que ofrece la UNAM, de repente los bloques que son los más productivos del día, nadie puede venir. Entonces tiene que ser muy temprano o muy tarde. La Facultad de Contaduría y Administración tiene en sus maestrías esos horarios de 7 a 9 y de 7 de la noche a 10 de la noche. O sea, están aperturando para que no dejes de trabajar, pero sí que a la parte sigues profesionalizando. Eso ha sido un factor que detona que puedas tú aspirar. Y luego además está hay duplicidades. En la Facultad de Química crearon la maestría en alta dirección de empresas. Entonces, ¿tú ahí estás? No, también la tiene contaduría. Yo veo muchas duplicidades en bueno, todos. Y te voy a decir, por ejemplo, cuando eso a mí me lo platicaron, yo estoy medio metido con los que manejan esto en la Facultad de Química. Yo les decía, oye, ¿por qué eso? Y en la Facultad de Química yo decía, a ver, si tú estás, y hablaba yo como vendedor, que no vivo la cruz de mi parroquia, le decía, a ver, si yo estoy en Colombia y quiero venir a México a estudiar un posgrado en dirección de empresas, lo menos que pensaría es en ir a la Facultad de Química. Y realmente creo que tienen 3 alumnos. Además, fue una copia del IPAD, el estudio de caso. O sea, no sé, son de esas, se fueron a uno como ingeniero, dice, para hacer un negocio lo peor que uno puede hacer es que uno se enamore del producto. A veces uno hace unas maravillas que dice, qué bárbaro, hijo, este plástico, este producto, este recipiente es una maravilla, pero no tiene mercado. Entonces ahí yo también siento que todos se animaron
fue la época en que consiguieron dinero y se abrió la facultad de Mérida y rehabilitaron en Tacuba esta maestría, pero yo no le veo sentido. Están las grandes transnacionales, Claro, Monsanto, DuPont. sí. Que al final de cuentas debilita la academia. Yo estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Porque, como usted lo dice, yo estudié en la Facultad de Química e Ingeniería de Proyectos, ¿no? Cuando debería ser realmente ese programa que derive de la Facultad de Ingeniería y de las áreas de matemáticas aplicadas. Entonces, también, como dice Emanuel, compañero, vincular a los equipos multidisciplinarios. Yo estoy muy involucrado en todo el tema de investigación científica y veo que todos trabajan en símbolos, todos trabajan por separado. Yo veía proyectos que desarrolla el Instituto de Geografía, que desarrolla gente de sismicidad, que desarrolla ciencias de la atmósfera, biomédicas. Todos trabajan por separado. Si todos hicieran equipos intergrupales, de verdad que sacarían proyectos que podrían cambiar la vida de este planeta en el corto plazo. Ustedes que están cerca de las autoridades universitarias, creo que deberían impulsarlo. Es algo que... bueno, eso de cerca es, o sea, cerca físicamente, sí, pero de que te hagan caso no es, Pero, no es muy... pero más cerca, por lo menos que alguien que está de fuera, que lo está viendo, ¿no? Yo he estado en muchos recorridos en institutos de investigación científica y quedo maravillado. Yo me dedico a los negocios, yo me dedico a las inversiones y desarrollo de negocios, pero yo veo todos los proyectos que se quedan guardados en los escritorios, ¿no? En los laboratorios, no solamente en esta universidad. Digo, porque conozco investigadores de otras universidades. No, en las empresas. Y sucede lo mismo. El no poder formular bien un proyecto hace que la empresa dice, no, pues no lento. Y lo de formular el proyecto yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo ubico a los ingenieros civiles. Si alguien tiene una visión sistémica para armar un proyecto de construcción, son los ingenieros civiles. Inmediatamente están pensando en el terreno, en el uso de suelo, en que tenemos que contratar este equipo de trabajo. O sea, tienen armado todo así. Pero un ingeniero químico va a ver el producto y el laboratorio. Oye, no, pero tienes que verlo en un plan más sistémico. ¿Dónde consigues el dinero? ¿Cómo armas tu plan de negocio? Y eso, sí, Exactamente. Ese es el problema de la universidad hoy. Sí hay mucha inversión, y yo lo veo así. A lo que ustedes dirán, no, estás diciendo una barbaridad, no hay inversión en investigación, pero yo veo que sí. El problema es que la visión está muy dispersa, y desde la cabeza del subsistema de investigación científica con el subsistema de ciencias sociales y administrativas hicieran match, de verdad que aquí saldrían proyectos increíbles. Yo por azares de las crisis de la edad madura, yo colaboro con la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y ahí cuando tienen que hacer los museos, sobre todo los de antropología física, tienen que ir a hacer levantamientos de muertos, cadáveres y todo eso. Y una gran carencia que tenían es de planear estas actividades. O sea, se presentaron, entonces ahí logré meter es un proyecto que se está trabajando de acuerdo con una optativa, que es manejar proyectos para investigaciones antropológicas. Y si involucraran ahí a los geólogos, sí, claro, acá de la investigación científica, de verdad que los proyectos... Porque ¿saben cómo van esto? Llegan a escarbar, o sea, pues pongan a escarbar, que encuentren y a ver qué encuentran. Entonces, toda una planeación, y sí, estoy de acuerdo, sí, ahí se podría... Pero la Universidad de Michoacán tiene universidad estatal. Sí, yo estoy en el sistema de La San Nicolás. En la San Nicolás de Hidalgo, sí, es también. Creo que tiene buen... Tiene buen nivel, pero tiene más grilla que... O sea, desgraciadamente hay mucha grilla, entonces incluso hasta eso impacta cuando uno regresa. Si eres de tal universidad, tienes el mote de que vienes a darle problemas y no vas aquí a revolucionar, ¿no? Entonces, generalmente... Bueno, eso ya lo vimos a ver en la UNAM, ¿no? ¿Te acuerdas esa época de que egresados de universidades públicas abstenerse?
Sí, hay un club de verdad, sí hay un club que existe. Yo lo vi en la empresa. Sí, pero el año 40 sí la que... Sí, son rojillos, sí, están cañones. Sí, hay un tema político de fondo, pero yo lo vi, por ejemplo, en la industria, particularmente los puestos gerenciales están casi destinados, no necesariamente, pero sí hay una predisposición para egresados de Ibero, de TEC de Monterrey, del ITAM, de la Panamericana. Sí existe. El concepto. Sí, desgraciadamente, porque sí, yo tengo una pequeña teoría que no la he, es una hipótesis, pero en realidad dos chicos que a la par crecen, uno en una casa con todos los recursos y uno carente, ¿no? Tuvo que trabajar en un Cinépolis, a la par van creciendo y llegan a la universidad. El que llega a la universidad pública pues tiene que trabajar sus fines de semana para solventarse sus comidas, sus gastos. Y el que llega a la universidad privada llega con un coche, llega con una laptop, llega con toda la tecnología y con la barriga llena. Entonces llega con una seguridad en su persona que ya tiene un liderazgo per se sobre el otro. Entonces cuando salen los dos, aunque técnicamente tenga habilidades muy buenas, muy hard skills muy buenas, tiene soft skills mucho más interesantes que el otro. Entonces llega directamente a mandar, porque toda su vida ha mandado, no ha crecido. Y no, llega a obedecer. Pero esa es la diferencia. Llega a obedecer, entonces por eso en la industria, incluso para liderar, ya viajó, se fue a Canadá, se fue a estancias en el extranjero, y no, nada más se fue a Oaxaca, fue a Chiapas. Entonces exactamente también eso, si oye, ya conoce otra visión de un dron que lo llevó a otro lado y bueno, pues ya sé cómo se mueve. Entonces a la hora de tomar decisiones yo voy a jalar al que tiene un poco más de visión y de que en la mesa me voy a poner a negociar con un ruso, con un alemán, con un cualquiera. Entonces él tiene bases, incluso el idioma, ha dominado 2 idiomas, y el de acá no, el de acá tiene que picar piedra. Sí hay muchas cosas brillantes aquí, pero se trabaja 3 veces más que esto. Pues por eso también la industria privada elige este tipo de... Pero ahí yo voy a discrepar un poco de documento. Está perfecto lo que dices, porque yo mismo me he enfrentado, yo lo viví, yo estudié aquí en la universidad y me tocó mucho la huelga, ¿no? Ahí nos estigmatizaron muchísimo. Yo estudié negocios y empecé a trabajar en empresas transnacionales. Me enfrentaba mucho a eso, así como lo describes, ¿no? Tú eres del TEC, tú eres del ITAM, tú eres de la Panamericana, bienvenido. Eres de la Ibero, bienvenido. Tú eres de la UNAM, el peor de todos los que están aquí. Pero la diferencia es que los de la UNAM salimos con un hambre de aprendizaje. Y si uno tiene esa mentalidad de llegar con el hambre de conocer, de aprender, que no importa que te pongan obstáculos y que te pongan los peores, ¿cómo se llama? Las peores cargas de trabajo, si tú lo ves con el hambre de aprender y de crecer, créeme que nosotros tenemos mejor formación aquí que en las otras universidades. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a hacer lo que ellos no pueden hacer. Y esa es una etapa, es irte formando, irte creciendo con eso. Yo he estudiado también incluso en el ITAM, precisamente porque quería ver esa diferencia. Estudiar en la universidad, estudiar en el ITAM, que es hoy en el sector privado lo top. Y el público también. Era hasta hace 6 meses. Bueno, en el sector financiero donde yo me desarrollaba, Sí. Politécnico no pintaba, ¿no? Universidades públicas no pintaban, más bien TEC, ITAM, Panamericana, ¿no? Y bueno, aquí la fortaleza de nosotros es que tenemos que empezar desde abajo, picar piedra, como dices, pero eso es lo que nos da la fortaleza al final. Y si tenemos una visión de universidad como lo que ofrece aquí, por ejemplo, yo no tendría por qué estar aquí si no es porque quisiera tener la visión de gente que se dedica a la ingeniería, de gente que se dedica a las matemáticas, ¿no? Pero eso solo te lo da una. No tendría alguien que se dedica a las inversiones y a los negocios que están en institutos de investigación científica, ubicando proyectos, ubicando nuevos negocios. Entonces, esa es la diferencia que tenemos respecto a las otras universidades, que nosotros salimos con hambre, ¿no? Porque sabemos
desde abajo todo lo que hemos padecido, ¿no? Las percepciones luego son muy... Yo a mí me ha tocado tener alumnos de todas las universidades, de provincia, de Sudamérica, y te puedo decir que técnicamente no noto diferencias. Además usan los mismos libros en todos lados. El problema sí está en la actitud y la percepción que cada quien tiene. Y yo sí veo del egresado de licenciatura, de ingeniería de la UNAM, sale un poco temeroso. Le han vendido eso de que va a llegar a una empresa a aprender y en función de eso también le van a pagar. O sea, es el chantaje del empresario. A ver, como aquí vienes a aprender, te voy a pagar poquito y vas a empezar a aprender. Yo me acuerdo, en la modelo nos decían, bueno, ya sabes que aquí se viene a trabajar, los libros los dejas afuera. Entonces decías, ¿cómo? No? Pues están perdidos. Yo creo que sí tiene que ver mucho sobre la percepción, pero mucho es también todo este patrón cultural. Hace 2 domingos salió un artículo en Reforma de un cuate que su antecedente para sacar un artículo donde estaba hablando de los problemas que tiene la UNAM, cualquiera que lo leyera se imagina que la UNAM es Sodoma y Gomorra. Es decir, nosotros estaríamos entrando y cuidado al salir porque te van a violar, saca la pistola porque si continuamente, o sea, la imagen, y hay gente que lo tiene. Yo conozco gente que me ha dicho, ¿tú ves qué hace la UNAM en la noche? Oye, ¿todo está bien? Entonces, sí, le digo, tengo 20 años y no me ha pasado nada. O sea, hay mucho esa percepción que se ha vendido, y la percepción es terrible. Hay un premio Nobel de Economía que se lo llevó por el efecto de la percepción en los mercados. Pero lo que pasa es que si usted ve Reforma es el medio de publicidad de las universidades privadas. Sí, me queda claro. Entonces lo que quieren ellos es, oye, ¿sabes qué? Pues mira, yo quiero traerme acá gente, y yo he estado muy involucrado últimamente en el tema de la educación privada, y de verdad es una desgracia, es una desgracia para este país. No son programas académicos, son clientes. Son clientes nada más. Es el otro extremo, ¿no? Es colegiatura, es el otro extremo. es colegiatura que hay que pagar, ¿no? Son ingresos, son utilidades que hay que generar. Entonces, el TEC de Monterrey, en su programa de calidad, él habla, en su conceptualización del proceso educativo, el alumno es una materia prima cuando entra y cuando sale es producto terminado. Y el indicador de ver cómo funciona lo marca el patrón. O sea, es como si fuera una lata de cerveza. Ese es el concepto que ellos tienen en educación. El concepto de que ellos van a ser mejores personas. No son agencias de colocaciones. Ellos sí se ubican como agencias de colocaciones. Salvo con todas las empresas, yo lo puedo decir por la experiencia que tengo en Coparmex, he conocido muchos empresarios y no todos están preparados. No todos saben temas de logística, no todos saben temas de negocios avanzados, salvo empresas muy contadas, que son las que tienen crecimiento constante. Las demás, en México por lo menos, que yo he visto, no tienen ese rigor, por lo menos la base académica. Sí, yo creo que ahí se fueron al otro extremo, ¿no? Claro. Porque sí es mucho. Bueno, a mí me han platicado, yo nunca he dado clases en el TEC de Monterrey, he dado alguna plática, pero clases, creo que te llaman la atención si repruebas un porcentaje mayor. Ciertamente. Porque tienes que, sí, tengo entendido que sí, hombre, que puede estar bien que tenga razón, si tú estás reprobando la mayoría, pues el problema es el maestro, no es el alumno, pero sí manejan sus indicadores, entonces tú no estás en el proceso productivo continuo que permite sacar un cierto número de egresados. Ahora, el TEC de Monterrey le maquila la investigación al MIT. Entonces, sí hacen investigación para el MIT. en nanotecnología. Entonces, por lo menos llegan a un cierto nivel en la parte de nanotecnología, en que son capaces de maquilarle al MIT. Eso lo pueden ver en el Google, no estoy hablando nada.
Tampoco el MIT, los egresados del MIT tampoco son... Bueno, pero estamos hablando de investigación, no de egresados. Nada más estoy diciendo, ¿Dónde se ¿verdad? llaman los Investigan. investigadores? Sí, quien se lleva el mérito es MIT. Bueno. No necesariamente. Bueno, pero no importa. Sí, al final estás Pero produciendo conocimiento. estás en un nivel que pues estás en el top. O sea, estoy hablando aquí nada más lo que vende lo que vende el TEC es cerebro, no nada más. Bueno, ese es el concepto. Cada uno tiene su... Pero es la sus única, límites. es una cosa unique también, no es la única área en que ellos están maquinando. A ver, pero fíjense una cosa. Si ustedes se ponen a ver los programas de estudios, por lo menos del área, podemos llamar negocios, administración de empresas, business, lo que en general manejan business en las universidades de Estados Unidos o incluso las de España, son nuestras mismas materias y con la misma bibliografía. ¿Dónde está la diferencia? A ver, Jaime. Yo quiero hablar. Procede. Gracias. No, todo lo que están mencionando ciertamente que ocurre y ocurre en esta universidad, es importante que abramos los ojos, que hagamos algo de marketing, no mucho de marketing, ¿sí? En ciertas áreas. Lo que dices acerca de las torres de marfil donde se hace investigación, pero no hay comunicación, es muy cierto. Lo platicamos tú y yo, porque nosotros en este instituto y en este departamento estamos llevando a cabo un proyecto que se llama Laboratorios Nacionales, que se trata de conocer los laboratorios nacionales que existen en la UNAM, esencialmente. Son casi la mitad de los laboratorios nacionales que hay en México, en todo el país, ¿no? Disculpe, me estoy sintiendo muy grande. El caso es que todo esto que estamos mencionando es sumamente relevante y tú debes de tomar en cuenta y intentar hacer algo, ¿no? Sin embargo, yo quisiera regresar a lo que tú llamaste concepto, que a mi juicio es sumamente importante. Yo creo que gente como Bill Gates y esos cuates, que a los 20 años se lanzaron con una idea que en tus términos sería un concepto, a mi juicio. Y tuvieron un éxito formidable, económico y, no sé, tecnológicamente, porque encontraron algo muy valioso para la sociedad, o que se volvió valioso. O sea, en ocasiones la humanidad, la sociedad está muy tranquila y está conforme con lo que tiene, ¿sí? Pero alguien llega con un celular y quizás al principio cuesta un poco de trabajo de introducir el concepto de celular, pero 10 años después nadie puede estar sin celular. ¿Qué es eso, no? Que es un fenómeno increíblemente interesante que no sé qué tanto haya sido estudiado. Y se me ocurre a mí, bueno, hablaste de Star Wars. A mí no me gusta Star Wars. No voy a Star Wars. Yo tuve que ir una vez porque había una reunión que tenía que ser de Star Wars. Pero pienso, por ejemplo, en el concepto de Sambors, que a mi juicio no ha muerto, a pesar de Star Wars. Sambors sigue adelante y tiene sus sucursales por todos lados. El jarocho. ¿Dónde? El café, el jarocho. El café del jarocho. Tienes otro extremo. Sí. Lo que a mí me sorprende es que el concepto Sambors no haya sido universalizado como Star Wars, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? No ha habido la audacia de poder empezar a poner por lo menos Sambors a lo largo de la frontera de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que seguramente la cantidad de mexicanos que viven ahí abarrotarían eso porque les trae el recuerdo y la conciencia de que es mexicano, ¿sí? En fin, tu concepto del concepto me parece fantástico y también creo que es fundamental para todo esto
que nos estás platicando acerca del marketing, ¿sí? Es fundamental. Y también creo que, como tú lo dices, aparece, pero puede desaparecer después de un cierto tiempo, ¿no? Y quizás lo importante es saber de qué manera lo puedes mantener vigente en la sociedad. Ahora, yo me pregunto, Mariano, a ver tú cómo lo ves. A veces la tecnología está cubriendo necesidades sentidas de la sociedad, pero en ocasiones es al revés. ¿Sí? No tienes por ejemplo, el teléfono celular. Nadie necesitaba, nadie se le ocurrió, oye, necesitamos un celular. ¿Sí? Entonces, la tecnología de repente crea esa necesidad, ¿no? ¿Cómo ocurre esta dinámica? En apoyo a lo que tú dices, vean el caso de Uber. Uber no podría existir si no hubiera celulares y si no hubiera la cosa de hacer las apps. Si no estuviera eso, no habría. Y Uber hubo cuando hubo el celular. Entonces, ya teniendo esa tecnología, alguien se montó en eso. Eso fue lo que fue el disparador para lo que tú decías de la evolución, ¿no? Van subiendo niveles jerárquicos. Dices, pues ahora tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, y eso te genera la mente para nuevos mercados. Sí, sí. Yo no creo muchas veces que la tecnología haya salido, y es la genialidad de los que hicieron los celulares, porque pensaron, yo no sé si lo pensaron, todo lo que iba a venir detrás de un celular. La historia que yo conozco de AT&T es que idealizaron el teléfono común y corriente. De hecho, eso estaba en las películas, ¿no? Sí. Eran ciencias ficción. Y que era el del reloj. El del reloj o El santo traía un reloj con el santo. Dick Tracy, ¿no? Y Dick Tracy era el americano, pero nuestro héroe, el santo, traía su reloj y se comunicaba por el reloj. Yo leí que incluso creo que Atos estaba metido en eso, en la idealización del teléfono común y corriente. Y de ahí se desarrolló la idea del celular. No, quizás no tan lejos, pero es cierto que Russell Rico estaba muy conectado con la gente de AT&T, y en una ocasión me invitaron a él y a otro amigo a AT&T a platicar, ¿sí? Acerca del concepto del teléfono. Y la pregunta fue, oigan, ¿qué les gustaría que este teléfono hiciera en adición a lo que ya hace? ¿Sí? Y pues estos cuates que son muy abusados, tienen una enorme creatividad. Bueno, a mí, por ejemplo, me gustaría saber quién me está llamando antes de que yo levante el aparato, ¿no? O me gustaría verle la cara al cuate cuando estoy hablando con él. Salieron 2 o 3 ideas que eventualmente las implementaron los de AT&T, ¿no? Eso pues habla bien de la capacidad del ser humano de poder inventar cosas más allá de lo que ya existe, ¿no? Sí, pero es cierto, sí. Hay otro detallito que quisiera comentar respecto a lo que dijo Emanuel. Hay la matemática de la competencia, la teoría de juegos, pero la matemática de la colaboración no se ha desarrollado. Entonces, como no hay los conceptos necesarios para colaborar, por eso no hay colaboración. Porque si se hubieran inventado, existiría la matemática de la colaboración. Eso no existe porque no es muy complicado. Seguramente necesitan otro desarrollo para que exista una colaboración. Llaman eso de la colaboración a nivel de investigación. Yo invento algo, tú inventas algo, todos inventamos algo. ¿Cuál tiene más valor? ¿Cómo vamos a distribuir los valores? Eso no está resuelto. Ni siquiera a nivel teórico o matemático. Es algo que recurrentemente
he encontrado en muchos papers y muchos textos. Me estoy metiendo un poco a la parte humana del empresario y todo depende de dónde naces, es lo que piensas, la verdad que crees. En tu casa creen en religión, tú vas a creer en Dios, y en tu casa creen en la ciencia, vas a creer en la ciencia. Pero los dos pueden trabajar juntos y resolver el problema. O sea, dos personas que crecen en dos lugares diferentes. El detalle es que yo lo que he leído, incluso en cuestiones de métodos de aprendizaje, métodos de enseñanza, Montessori y otras cosas, o la filosofía oriental, que por ejemplo había una mecánica que en una escuela de niños con una filosofía colaborativa, era, ¿sabes qué? Y se van a ir de campamento y su único tarea era que tú vas a traer un cerillo, los fósforos para la fogata, tú la cazuela, tú el café, las galletas, cada quien sabe, toque una sola tarea, no más. Entonces llegaban al día del campamento y ya estaban todos, oye, a ver, tráiganos sus cosas. Y el de los fósforos, si no llevaba los fósforos, nadie comía. Entonces al niño se le quedaba tan incrustado en la cabeza que por su culpa todo el equipo no iba a comer. Entonces él a una edad muy temprana aprendió que colaborar era importante y que su parte del pastel que él le tocaba, la parte que tenía que hacer, era importante, porque si no lo hacía todo lo demás no funcionaba. Entonces esa parte de empatía se empieza a alimentar desde una edad muy temprana. Entonces por eso a otras personas les resulta más fácil hacer equipo que a otros. Entonces, y creo que viene de la infancia, viene de edades muy tempranas. Por eso critican mucho. A mí, yo no estoy a favor ni me gusta el chiste de la bandeja de cangrejos mexicanos, porque yo creo que es un desastre. Sí, entonces sí, y no es muy sí, para presumir. Pero es muy similar a eso, a lo que usted dice de la reforma. Háblame de tú, por favor. Gracias. Que yo a todos les hablo de tú, soy muy respetuoso. Pero es muy similar lo del bote de cangrejo. ¿Por qué? Porque nos han querido etiquetar a los mexicanos que no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque a alguien le conviene. ¿No? Bueno, yo creo que es anecdótico. Y a quien no le conviene es más del otro lado de la frontera, ¿no? Y eso ha sido histórico, no es algo. Nos han etiquetado de que tenemos un sombrero, nos quedamos. Es cierto. Es cierto, Mira, pero no en todos los casos. En muchos. Y yo creo que yo he trabajado normalmente en la cuestión de la administración de las artes en México, en la culta, en Lima. Y de repente nos fuimos a Mexicali, a Tijuana, y en toda esa parte vimos que el presupuesto eran 5 pesos para toda la zona. Y bueno, pues por esos mismos 5 pesos todos se peleaban. Lo mismo que aquí, o sea, aquí en el Centro Nacional de las Artes, como dices, desde el Estado Interior de la República nos veían como, wow, el Centro Nacional de las Artes, ahí son los máximos, como la UNAM, así era. Pero me fui allá y nos iban viendo así, aquí había los mismos 10 pesos, y por los mismos 10 pesos nos peleábamos. Y en las oficinas no había luz, en los baños no había luz, o sea, un desastre, ¿no? Y lo mismo pasaba afuera, en Mexicali y en Tijuana, o sea, la vez que la bolívar era 10 en 5 pesos, ¿no? Y el mismo pleito. Entonces la rebatinga se da, ¿no? Pero tanto en la parte económica como en la parte científica, como en la parte académica, en todas partes, o sea, aquí en el instituto también sucede, en el CINIDIM, en la parte de expresión de artes, en el CINIDIAP y todo, alguien crea algo y se responde en la Facultad de Filosofía, o sea, alguien tiene algo importante, valioso, y no lo da. Estoy de acuerdo. Porque ¿qué pasa si lo das? Te lo roban. Es lo que le va a comentar. Eso pasa, ¿no? Pero también tiene mucho que ver nuestra idiosincrasia. Exacto. Cómo hemos sido educados con la... Y perdón, si aprendo, por la religión católica, tiene mucho que ver. Claro. ¿Cómo es la diferencia entre México, que tiene más años,
el proceso de conquista, el proceso de colonización y el proceso de colonización de Estados Unidos. Ellos en menos tiempo que nosotros son una potencia. ¿Cuál es la diferencia? La religión. Que si no se unían, no iban a sobrevivir. Los apaches lo iban a acabar con ellos. ¿Aquí cuál es el problema? Yo soy una optimista. Los chavos de México ganan los campeonatos mundiales de matemática, de física, de robótica, de todo. Y es el único en América Latina que lo repite cada año. Y en todas las ciencias. O sea, aquí hay... Fíjate que hablando de negocios, y yo soy muy peliculero, por eso siempre saco el ejemplo. Yo no sé si ustedes vieron la película Network, donde saca la vida de Zuckerman, el de Facebook. Hay una escena donde el rector de Harvard les está diciendo, llegan los que se tranza Zuckerberg porque les roba la idea y lo demandan, y les dice, curiosamente en esta universidad la gente viene a inventar negocios, no a prepararse para trabajar en compañías. Fíjate, y eso tiene mucho que ver. Y una, por ejemplo, ¿por qué hacen dinero estas gentes de Bill Gates y demás? Desde la universidad algún cazatalentos le fue a echar ojos. Hay gente de la iniciativa privada que va a las universidades a ver qué están haciendo y de ahí se los jala. Esa mentalidad no la tenemos nosotros, en lo absoluto. Aquí algún empresario que diga voy a ir a la UNAM a ver qué, o al TEC, o al que sea, ¿eh? Pero la materia gris aquí existe. No, yo soy el primero. Carlos, aquí un chavito de 15 años ganó el campeonato mundial de mexicano, ganó el campeonato mundial de cálculo mental, o sea, matemáticas sin papel y lápiz. No me queda, no, yo no digo, no me hago aquí. A lo que yo voy es mucho el sistémicamente el modelo dentro del cual estamos inhibe muchas actividades que pudieran ser. Yo veo lo que tú dices. Yo aquí en la escuela, en mi tesis, se me ocurre algo novedoso, pues me lo van a volar. Además, irlo a registrar te cuesta tiempo, dinero, esfuerzo. Entonces, y la misma dirección dices, bueno, la tesis, ¿qué tema vas a ver? Por ejemplo, en términos de ingeniería. Yo pienso que la mayoría deberían ser casos prácticos, casos aplicables. Tú ves las tesis y hay unas cosas completamente por el mundo sideral, ¿no? Y entonces, claro, pues, la gente lo ve como diciendo, bueno, pues eso es la academia, esto es el mundo del negocio. Eso tendría que haber un poquito más de por ejemplo, los médicos. Yo tengo una hija médico. Ella, al segundo semestre, ya está en un hospital. Nosotros los ingenieros a veces salimos con el título sin haber conocido una fábrica. Entonces, hay algo anda mal. Algo anda mal. Tenemos que hacer algo después de esta reunión. Bueno, ahí tú tienes que ver la facultad, ¿no?, de medicina. No, sí, no. Pero fíjate además. La facultad de ingeniería. Pero fíjate además cómo lo tienen organizado. No nada más la facultad de medicina aquí de la UNAM, son todas. Tú al segundo año, tú ya estás metiendo, tienen convenios con los hospitales que además les convienen a los hospitales. Lo de las propiedades emergentes se acomoda, les conviene. ¿Quién te ve cuando tú llegas a un hospital? Son los internos. Y son los que manejan, son los que están en las guardias en la noche, esos son los que revisan las cuestiones. Bueno, esos de todas las universidades los mandan y desde ahí empiezan a tener el trato con el médico, con el paciente. En cambio nosotros, hay ingenieros que salen y no han visto una bomba. Sí, de veras. En música es al revés. Mira, qué padre. En música estás tocando antes de entrar a la escuela. Maravilloso. Bueno, yo creo que aquí algo tendría que ser así, algo que mira, también no es quitar el otro lado, porque luego hay quien dice, le quieres quitar la parte investigativa. Yo creo que el problema, por ejemplo, aquí en la UNAM, si alguien quiere seguir una carrera de investigación, tienes 1000 caminos aquí en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Química.
Pero irte por el rumbo empresarial, no hay. Es muy raro, así que tú encuentres un maestro que diga vente a trabajar conmigo, es rarísimo. Entonces el modelo, ¿no? ahí siento yo que el modelo tendría que autodirigirse. Yo regreso al tema de la Biblia. La Biblia dice, hay algunos que tienen sangre de empresario y otros que tienen sangre de monje. Los que tienen sangre de monje que vayan a trabajar a un monasterio y a las universidades. Y los que tienen sangre de empresario que sean empresarios. Yo creo, y además Spengler todavía lo lleva a otro diciendo. Dice que se odian. Pero ¿no crees que también es parte de formación? Bueno, Yo creo que hay gente que en un ambiente adecuado podría ser un gran investigador y a lo mejor por hacer ese destino tuvo que dedicarse a vender tortas. Y alguien que podía ser un excelente empresario, pues por cuestiones de falta de escenarios, se metió a estar investigando o a estar dando clase, que no necesariamente tiene que ser lo mejor para él. Sí, o alguien que a lo mejor podría haber sido un gran músico. Por ejemplo, yo estoy seguro que yo en mi casa, yo le digo a mi papá, oye, me voy a dedicar a la música y bueno, me hubiera desheredado. Yo estudié historia ya de grande porque me dio el gusto. Si yo llego con mi papá y le digo, fíjate, yo voy a estudiar filosofía, no, pues me pegan un balazo. O sea, me dice, no, pues ¿cómo? El medio ambiente yo creo que tiene mucho que ver y no sé. Ahí yo creo que las unidades deberían ser un poco de escaparates y las escuelas, ¿no? Desde para que pudieras desarrollar habilidades que a lo mejor tienes y nunca nadie te llamó la atención. Yo, por ejemplo, de la música alguien me ha dicho que hay edades donde el cerebro se le programa para entender la música. Que si tú a cierta edad oyes música, te ponen un disco, te genera, no sé qué edad sé ni si sea cierto. Pero yo conozco que hay gente que tiene, no sé, un sentido inmediatamente para lo de la música. Y a lo mejor pues no le quedó de otra si el papá tiene una tienda de abarrotes y ya trabaja en la tienda de abarrotes con el papá y tararear mientras está pesando el azúcar, ¿no? Bueno. Yo creo, ¿no? Entonces podemos usar la palabra cansado, eran cansados toda la vida. Pues sí. Porque cansado significa equivocarse de camino. No significa Es muy dramático eso de equivocarse de camino. Eso, yo me acuerdo, también es otra que nos han vendido de las carreras como si fuera una cárcel. O sea, tú eres ingeniero, te tienes que dedicar incluso a esta rama de la ingeniería. Y no es cierto. O sea, te puedes meter otras actividades y son apoyos. O sea, ahí yo creo que estamos, el modelito ahí es donde nos tienen medio mal. Yo no creo que sea la gente, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? La gente tenemos el cerebro y las habilidades. Más, ¿se acuerdan que Carlos Fuentes decía que él cuando vivía en Estados Unidos de niño, decía, inmediatamente yo me di cuenta que los latinos tenemos un sexto sentido para empezar a ver, adaptarte y meterte. O sea, yo creo que hay muchas habilidades, pero yo creo que las escuelas tendrían mucho que estar promoviendo. Por ejemplo, ahora, a mí en mi época no me tocó. Deportes, era ponte a correr o hacer calistenia sin ton ni son, porque tenían que... Oiga, tú ves que les dan ya clases específicas y les enseñan y partidos de no sé qué. Entonces, pues eso es un crecimiento para la gente. Yo, por ejemplo, tú decías, voy a jugar fútbol, póngase a estudiar. Voy a jugar fútbol. Olvídese, póngase a estudiar. O sea, no tenían importancia ciertas cosas que ahorita a lo mejor sí tienen. Y eso, pues, por ejemplo, el fútbol te obliga a colaborar. Bueno, el fútbol americano es un entrenamiento militar y de planeación. No hay mejor ejemplo para negocios, el mundo de los negocios, que el fútbol americano. Esa incertidumbre, esa planeación, lo que le invierten los equipos de fútbol americano, se pasan 3 meses jugando y 9 entrenando con jugadas físicamente para estar al centavo y enfrentarse con otro equipo que le han metido lana hasta donde no. Y a veces uno pierde y otro gana.
pasó en el ITAM hace 6 meses? No, pues no en el ITAM, en el país. Pero algo mencionaste. No, lo mencioné cuando le decía a Jaime, porque cuando entró López Obrador, el ITAM, como es neoliberal 100%, se quedó fuera. Se acabaron los secretarios de Hacienda del ITAM, que llevábamos desde cuándo, desde Pedro Aspe. Todos venían del ITAM. Y ahí se rompió. Ya se rompió. No sé, el cuate nuevo, Herrera, no sé cuál sea su peligro. Pero sí a eso me refería, con esto sí como que les dieron un machetazo al ITAM. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? Claro, Porque claro. ya cerrar. Bueno, son dos. ¿Hay una falta de interesados en el posgrado de de maestría, bueno, punto número 1. El posgrado en Ingeniería de Sistemas es de la UNAM, no es ni de Lima ni de la Facultad de Ingeniería, sino es de toda la UNAM. Ahí en la maestría, la que nosotros manejamos, que es la planeación, todo va bien, a pesar de haber perdido las becas que tú tuviste la oportunidad de estudiar con beca. La cantidad de estudiantes que se inscriben es la misma, ¿sí? En el doctorado no, en el doctorado hay menos gente y no necesariamente cubren el perfil adecuado para estudiar el doctorado, ¿no? El LIMAS es otra cosa. El LIMAS tiene computación, datos, alguna otra, todas ellas asociadas a cuestiones de cómputo, las tiene mucho. Funciona bien. Muy bien. Y la otra era, nosotros como egresados de los posgrados o de los doctorados, hay un seguimiento, no necesariamente hasta que te vas, sino yo tengo, por ejemplo, yo tuve que entregar mi tesis al final de los 2 años. Por N razones no se dieron esas situaciones, pero alguien está midiendo por qué. Pues alguien realmente tiene un indicador de, a ver, si tenemos, porque yo lo noté en clase, que fue un dato que brincó, que a raíz de eso también se les quitan los posgrados de calidad por el número de egresados que se titulen, no nada más que terminen, sino que se titulen. Entonces, si realmente alguien está investigando como indicadores, como los Jorge Balas que comenta el doctor Mariano, es a ver qué factores influyen antes de que el producto entre, que es la persona, para que al final sí lo obtengan. En esa caja negra que entramos nosotros al periodo del posgrado, ¿qué situaciones tienen que dar dentro de para que un alumno pueda entregar un proyecto de investigación de tesis, hecho tesis? No sé si miran si son los tutores, si es los recursos, si es la disponibilidad de equipo, si es el espacio físico, si está trabajando, si viene de tiempo completo. O sea, quisiera saber si hay eso, porque al final dicen, bueno, es que me quitan el posgrado de calidad, pero ¿por qué? A ver, bueno, ahora vamos a la población y saquemos muestras de por qué no se titulan. Y yo creo que es fácil llevar el control, porque no entramos 100, entramos 20, bueno. Entra 50. Ajá, exactamente. Entonces es más fácil un seguimiento intermedio, o sea, al inicio, al medio y antes de que termine, para que tengamos un indicador de, oye, las tesis van a este porcentaje y los exámenes de una planeación previa para decir, usted tiene que entregar esto, pero le vamos a apoyar con estos recursos para que usted sea un producto terminado a los 200. Claro. Sí, gracias por la pregunta. Se está haciendo, no al nivel de la formalidad que tú estás solicitando, que me parece muy apropiada, pero sí, cuando menos, el seguimiento de los estudiantes, ¿sí? Y sobre todo el seguimiento después de que se titulan. Como mencioné anteriormente, estos jóvenes son muy solicitados por las empresas, las industrias, ¿no? Entonces, muchos de ellos encuentran un trabajo y ya se les entiende determinar su maestría, ¿sí? Ese es uno de los problemas que existen. Pero tiene razón en el sentido de que habría que hacer un seguimiento mucho más cercano y a tiempo para saber de qué manera podemos resolver ese problema de la titulación. Sí.
En el caso del doctorado es un desastre aún mayor. En el doctorado, por muchos años, se dedicaron a batear o no aceptar a candidatos muy buenos, verdaderamente cuantos competentes, por cosas muy probablemente absurdas. El que los estaba apoyando no están buenos, no lo quieren los que están en ese momento tomando las decisiones. Para mí, como mencioné anteriormente, las condiciones para hacer un doctorado son sencillas pero duras, ¿no? Y hubo varios candidatos de muy buen nivel que simplemente los batearon, no los aceptaron. Uno de ellos está colaborando con nosotros ahorita, 10 años después de que lo batearon. Es un tipo muy competente y ya está trabajando su tesis doctoral. Otro de ellos, de su época, también lo batearon. Ese amigo es de Puebla, trabaja en una institución, un instituto que hace tecnología para Volkswagen, pero no pertenece a Volkswagen, y para otras empresas automotrices. Le dije, pues mira, vete a Contaduría y Administración, ahí saca tu doctorado. Con la idea, yo también soy miembro del programa doctoral ahí. Pensé que yo lo podía, pero obviamente te sales de tu nicho, de tu entorno y las cosas le asignaron un tutor, etcétera, ni siquiera fui sin dar nada, ¿no? Me sacó su tesis y es doctor. Entonces ese tipo de decisiones pueden tomarse hace 10 años. Me pegaron totalmente. Ya para levantar esto, van a tomar 2 años. ¿No? Sí, pues sí, es algo más complejo. Sí, sí. Creo que no hay suficiente seguimiento, ¿no? También de parte de los directores de tesis, pues por sus alumnos. Yo tenía, digo, se puede hacer una propuesta incluso, la evolución pues, tiene que venir desde dentro para que sea aceptada, me imagino. Entonces podría ser, en algún momento, hacer un pequeño estudio de caso para decir aquí que un alumno se comprometa a hacer que su tesis sea eso, tal vez, o sea, decir, a ver, ¿por qué? A ver, que alguien, un recurso 24/7 se dedica a ver, métete a las bases de datos, también que le proporcionen información y que contacte a las empresas y que haga un quiz rápido en Google hasta que el egresado lo comercial. Entonces para encontrar, para poder hacer un diagnóstico de caso, es decir, a ver, mi teoría es que no conceptualizamos que es un tiempo límite, o sea, no tienen más que 2 años. El problema es que cuando entramos como alumnos no lo hacemos consciente y entramos a una vorágine también de grupos de poder internos que, oye, yo quiero, a veces entras porque no tienes un tema de tesis, como dijo usted, para el doctorado, que se enamore y que me convenza. No todos traen ese convencimiento. O sea, realmente dices, bueno, yo quiero venir a que me aporten, pero también traigo un background que puedo aportar. Entonces te pierdes en el mar de las ideas. Y a veces si hubiera proyectos específicos en los cuales uno depositar su intelecto es bueno. Entonces esa es como la primera. La segunda es encontrar un tutor que te quiera dar seguimiento, que te asesore, que te escuche. Y también porque realmente yo lo que he visto a título personal, todos necesitamos un coach, todos. Porque no conocemos todo. Un buen boxeador, un buen preparador físico entonces, y la maestría es igual. Uno llega pues, realmente con ideas, pero alguien que tiene que domar y que se tiene que sembrar, lo que tiene que aportar, porque esa aportación implica hasta cuestiones personales. Claro. Entonces, si tienes interés, estás bienvenido de entrar al doctorado y trabajar sobre esa idea. Me parece muy buena y vale la pena dejar un tiempo. Oye, la esposa de mi hijo menor está justamente, me contó que está en el London School of Economics y le tiene un tutor
pero que no tiene nada que ver con su tesis de maestría, sino que es un profesor X, el de la tesis va a ser otro, pero la va asesorando y la va llevando, etcétera, etcétera. Quizás le voy a decir a ver si está dispuesta o quiere o Eso es muy de las universidades, eso es muy que nos diga cómo funciona ahí. por lo menos la Universidad de Michigan, ahí tú desde que entras te asignan a un cuate que es más bien tu tutor de vida. O sea, te dice qué materias te convienen, cuál es tu interés, te empieza a ubicar, y entonces te conviene tomar con tal maestro. Que esa era la idea original aquí de los tutores desde las maestrías. Desde que yo entré a la maestría en la Facultad de Química, te trataban de manejar eso del tutor, pero nunca funcionó. Y además se confundía con el director de tesis, que es lo que decía, que es diferente. Entonces, Bueno, que tendría que ser obligatorio, porque si la idiosincrasia a mí fíjate funciona, que todas hay que esas ponerlo a cuestiones, fuerza. a mí fíjate que esas cosas cuando decimos obligatorio, ¿en qué sentido? Ahorita, por ejemplo, tienes obligatorio el hacer una tesis de maestría y hay un gran porcentaje de gente que no lo hace. Entonces, el poner obligatorio yo creo que son Habría que levantar, yo creo que habría que buscar un diagnóstico, que es lo que tú preguntabas al principio, un diagnóstico real de qué está pasando. Porque la otra, yo digo que a ver si no acabamos cayendo en quiten las tesis. Como lo han hecho muchos lados, que dicen realmente qué caso tiene. Pero no Que yo creo importa. que es ya un paso para atrás, y a mí no me... No creas que necesariamente es un paso para atrás. Habría que cubrir ciertas O cubrir, condiciones, ¿sí? podría ser. Y que podrían ser escribir un trabajo bien formal que haya resuelto un problema. ¿sí? Porque, por ejemplo, Que ahorita... le dediques 2 años a escribir una tesis de maestría. Ahorita, No tiene por ejemplo, sentido. está el plan, tú y yo lo estuvimos viendo, de que tú puedes terminar tu maestría por examen de conocimientos, por un reporte de trabajo y por una tesis. O te inscribes al doctorado. ¿verdad? Pero nadie lo sabe. Sí, Dani. Bueno, Hay una que se acaba, sí, pero es que... Yo creo que es interesante porque sí podemos poner en la mesa al rector de la universidad y decirle, estos son los datos, hicimos una investigación, todas las facultades tienen este problema, seguramente son variables que se pueden poner y todas las variables seguramente son recurrentes, pero necesitamos presentar datos a un ejecutivo. Aquí está, esto, ya hicimos el análisis. Esto sirve para sacar tu título. Ajá, y aquí está, y este es un problema a nivel universidad que se puede resolver. Ya diagnosticamos, bueno, ahora viene, ya está la prescripción, ya está el diagnóstico, ahora viene la prescripción que vamos a hacer para que a la postre de 10 años la UNAM se distinga porque tiene todos los egresados en su forma, Aquí- o el 80%. Aquí el problema es que la UNAM es un sistema Sí, bueno. hiper complejo. A lo mejor tal vez facultades, por lo Pues no tanto, porque vamos, debe haber, y lo hemos visto, muchos, pero debe haber muchos nichos en donde la universidad funciona bien. Ah, sí, claro. Ahora, lo que mencionas acerca del tutor, pues tiene mucho sentido y está establecido, ¿sí? Pero no hay el suficiente interés, tanto del estudiante como de los posibles tutores. Sí, claro. Entonces, ese es un problema serio. Así que es cosa de retomarlo y llevarlo a cabo. Bueno, si les parece bien, aquí terminamos. Gracias, Mariano. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.